Buenas noches, amigas, amigos, todos los que se conectan y se han conectado durante toda esta temporada en este nuevo formato que la Iglesia LCD ha realizado, este espacio para que podamos compartir la palabra entre sorbos y versículos. Dime, ¿cuánto estás disfrutando de esta serie grandiosa que el Señor ha puesto en mi corazón? Porque sé que estoy segura, muy segura, de que Él está bendiciendo tu vida. Mira, que rápidamente estamos ingresando al cuarto capítulo de esta serie, entre sorbos y versículos, y que estamos hablando sobre las paradojas de los valles. ¿Cómo puedo conseguir bendición en un valle? Pero quiero comentarte, aquí lo tengo, mi taza de café, está muy riquísima y quiero que mires esta taza, está preciosa. Me encanta el color, me gusta mucho, pero sobre todo porque mi esposo me ha regalado esta taza. Por eso que me encanta, está hermosa, muy linda, su color es precioso y el café está calientito para este frío. Yo te pido que tú, ya que estás conectándote en esta noche, un martes más, en este espacio de la Iglesia LCD, puedas ya tener tu café. Si no lo tienes, sírvete rápidamente tu café para que podamos saborear juntos. Ahora sí está calientito, pero te comento algo importante. En estos días, de estos feriados, y obviamente un poco más antes, mi esposo me empieza a servir mi café. Les había comentado que el café que tomo no tiene azúcar, ¿verdad? Por asuntos de salud, para tu propio bienestar, deja el azúcar, no consumas el café con azúcar. Pero algo que él había agregado a mi café, y te comento, amiga, tú que ya te estás conectando para que podamos disfrutar sorbo por sorbo la palabra, es que él había echado un poco de canela. Café con canela y unas gotitas de limón. ¡Ay, qué riquísimo! De verdad, qué riquísimo es tomar tu café calientito para este frío y en esta taza hermosa que me encanta, que mi esposo me haya regalado, con su canelita y unas gotitas de limón. Prueba. Sí, tienes todavía tiempo para que vayas a echarle unas gotitas de limón y obviamente la canela lo puedes hacer para el próximo martes. Te doy un tip para que tú los pruebas. Es precioso, riquísimo, las vas a saborear el café y tiene sus cositas especiales que para la próxima te lo voy contando. Ahora sí mi café está bien caliente, rico, así como debemos de tomar. Dice que al café hay que tomarle o muy caliente o muy frío, porque si te tomas a medias, no es bueno. Es como que el cristiano tiene que ser completamente caliente, con el corazón ferviente o frío, porque si estás tibio, no le agrada a Dios, ¿verdad? No le agrada a Dios. Estamos entrando al capítulo 4, entre sorbos y versículos. Quiero que tú y yo, sé que en estos 3 capítulos, el anterior martes era muy intenso, ¿verdad? Muy profundo, ha confrontado nuestro corazón, pero eso es bueno porque el Señor nos ama. Es por eso que el día de hoy quiero que tú saboreas tu cafecito, saboreas la palabra, para que podamos empezar. El título de este capítulo 4 es Del Valle de la Sombra a la Luz de la Restauración. Vamos a tratar un tema, si bien es cierto, las semanas pasadas, anteriores, hemos tratado el tema de David, pero el día de hoy vamos a seguir tratando a David, vamos a ir leyendo la vida de David. Somos libros abiertos, ¿verdad? Somos libros abiertos, pero de un enfoque diferente, de una mirada con unos lentes diferentes. Y quiero que tú y yo vayamos a 2 de Samuel 15:23. ¿Qué dice 2 de Samuel 15:23? Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey, se refería a David, cuando el rey y sus seguidores pasaban. Así que cruzaban el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. David y todo el pueblo lloraba a gritos.
cuando el rey empezó a ingresar al valle de Cedrón. Este valle de Cedrón tiene un significado, en el hebreo significa torrente oscuro. Es un valle medio turbio, que de la raíz de hebreo es kadar, que se refiere a la oscuridad, a la negrura que uno va pasando producto del dolor intenso que uno empieza a vivir. Esta oscuridad, esta tristeza, en ocasiones se le relaciona a un juicio divino y a la purificación. Ahí viene la paradoja de que cuando existe un juicio divino, a la vez hay una purificación en el corazón de cada uno de nosotros. Es por eso que el día de hoy vamos a desarrollar varios aspectos a la cual quiero que tú ya estés con tu café, saboreas la palabra, saboreas tu café, porque sé que la palabra nos va a llevar a profundizar un poco más. Quiero tomar mi cafecito un poco más, pero está bastante caliente. Pero riquísima. Punto número 1. La rebelión. Cuando el poder y la ambición se enfrentan por la fragilidad del reino. En 2 de Samuel 15, del 4 al 6, dice lo siguiente. ¡Qué lástima que no soy juez! Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que yo los juzgara y les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, le tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían ante el rey por justicia, y de ese modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Hay una historia en la Biblia muy intenso, a la cual el día de hoy vamos a hablar, vamos a tratar de desmenuzar un poco. Sé que es muy amplio, no voy a tratar todos los puntos, pero hay puntos principales a la cual el Señor quiere que tú y yo podamos tener nuestros ojos puestos allí en ese contexto en el cual vamos a explicar en esta noche, en este martes entre sorbos y versículos. Que tú y yo podamos desmenuzar la palabra, saborearla sorbo por sorbo, la palabra. Pero también sorbo por sorbo con tu café, si ya le has echado ese limoncito y le has echado tu canela, qué bueno. Y luego me cuentas cómo has saboreado allí en el chat. Ahí dejas ahí escrito en el chat para que yo los pueda leer, porque he estado leyendo algunas cosas que luego les voy a ir comentando. Absalón era uno de los hijos de David. Él estaba totalmente motivado para poder destronar a su padre, al rey David. Porque en él había una ambición personal totalmente desmedida, porque él estaba lleno de orgullo, tenía mucho rencor hacia su padre, buscando usurpar el poder mediante engaños y manipulación tras la desgracia familiar que había sucedido en ese hogar. ¿Y qué había sucedido? Si tú eres lector de la escritura de la Biblia, probablemente ya te estás conectando, y si tú no lo sabes, hoy te voy a contar. Absalón tenía una hermana llamada Tamar. Y esta hermana fue violada por otro hermano. Entonces, en el corazón de Absalón había mucho resentimiento hacia su padre. Él había guardado mucha ira por la inacción del padre frente a la violación de su hermana, y ese resentimiento que había sido acumulado años tras años en la vida de Absalón le llevó a cultivar
un corazón de venganza. Entonces Absalón había emprendido una estrategia porque él tenía la intención de vengar a su padre, de destronar al rey David, para que él pueda asumir la función que tanto estaba ambicionando en su corazón, pero también había resentimiento, orgullo, ira, porque para su conocimiento, para su entendimiento de este hijo, el padre no había hecho nada, tomando conocimiento que la hija había sido violada por su propio hermano. En 2 de Samuel 15:2 nos dice lo siguiente. Cada mañana se levantaba, ¿quién? Absalón. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey, o sea, su padre David, para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era. Y la persona le mencionaba que era de una tribu que pertenecía, obviamente, al gobierno de su padre. Se ponía en el camino de la puerta de la ciudad para interceptar a cualquiera que se acercaba buscando justicia ante el rey, interesándose personalmente por estos asuntos, porque en el corazón ya estaba siendo trabajado, anidado, que en su mente estaba circulando de cómo voy a retirar a mi padre, de cómo voy a desentronar a mi padre para que ya no continúe siendo rey. Les decía a los ciudadanos que sus causas que ellos tenían, a la cual se acercaban al rey, eran buenas y eran rectas. Pero se quejaba de que no hay quien los escuche de parte del rey, sugiriendo a la gente que sería él un juez mejor que su padre y justo. De cómo le iba llenando a la mente de la gente Absalón, de cómo iba llevándole a generar una desconfianza hacia el rey, hablando de una manera engañosa, manipuladora, indicándole que sus causas que ellos estaban queriendo presentar al rey, todas eran buenas y todas eran rectas. De esa manera, Absalón empezaba a abrazar a la gente y dice, empezaba a besarle la mano, generando así una simpatía, obviamente una simpatía aparente frente a la gente, utilizando excusas. Él quiere ir a Hebrón para que pueda reunir a los seguidores y enviar espías por todas las tribus para proclamarse que él sería el próximo rey. Cuando sonaran las trompetas era la indicación que él estaba dando para que sus seguidores, a quien él había estado preparando por mucho tiempo, con tantos engaños, la gente estaba siendo embaucada de la forma de cómo él hablaba y la forma de cómo él se expresaba. Además, la belleza que él tenía, la apariencia física que él tenía, le daba mucha ventaja para que la gente podría tomarle atención en todo lo que él estaba hablando, pero estaba hablando en contra de su padre. La traición estaba a la vista. La traición estaba empezando a florecer. La traición estaba a flor de piel en la vida de Absalón. Para eso él ya había ganado el corazón del pueblo de Israel, fingiendo justicia durante 4 años. ¿Tú te imaginas? 4 años preparando el camino. 4 años ensañándose con su padre para que la gente lo siga a Absalón y él pueda ser declarado el próximo rey. Quiero que tú empieces a introducirte en esta historia para que podamos desarrollar varios aspectos, pero quiero que sigas saboreando tu cafecito, sorbo por sorbo,
Y te quiero preguntar, ¿tú en algún momento de tu vida te has sentido traicionada? ¿Te has sentido traicionado? Quizás dentro del entorno de tu familia, porque eso duele más, ¿verdad? La traición dentro de la familia duele más. Punto número 1 a la cual vamos a desarrollar. La permisibilidad del pecado trae dolor. Voy a volver a explicar. La permisibilidad del pecado trae dolor. Esta historia nos enseña que los padres debemos de tomar importancia en la disciplina amorosa frente a nuestros hijos de una manera firme. De tener una comunicación honesta con nuestros hijos y no de ignorar de las cosas que puedan estar pasando dentro del interior de nuestros hogares. Es de que los padres tenemos que tener esos ojos abiertos ante la necesidad que están buscando los hijos por muchas interrogantes que se puedan presentar en la vida o de cosas que no han sido resueltas dentro del hogar. David era un hombre muy permisivo frente al pecado. Probablemente David había perdido autoridad porque él también como padre se había portado mal. Es por eso que probablemente que David permitió ciertas cosas que pasaran en su casa y no puso coto inmediatamente para corregir esa situación, buscando sabiduría de Dios para que pueda ser corregido y alineado inmediatamente los corazones de los hijos. En ese momento no se estaba advirtiendo los graves peligros que estaban empezando a avisorarse en la familia por la falta de poner límites dentro del hogar. La comunicación familiar prácticamente estaba cero, nulo. Estaba avisorándose mucho dolor en el corazón de los hijos. Y ese dolor estaba llevando a una rebelión frente a su padre por las propias acciones que se estaban mirando en ese momento. Absalón había preparado todo. Todo estaba movido ya para destronar a su padre David. Debido a esa profunda crisis que estaba viviendo la familia. Él estaba aprovechando la situación para que exista una rebelión política motivada por el orgullo de Absalón. Pero también esta situación que empieza a vivir David era por un juicio divino, por los pecados que había pasado, por ese adulterio de Betsabé con David y un posterior asesinato al esposo de Betsabé. Esto fue un detonante total dentro de la familia. Esta inacción de David frente a la situación que estaba pasando, frente a la violación que hizo el otro hijo Amón a su hermana Tamar. Absalón toma la decisión de hacer justicia por sus propias manos. Amada, hoy varón que tú estás escuchando en esta noche, si te has desenfocado de tu familia, si te has convertido en un hombre permisible del pecado porque tú también has estado desviado en el camino, sé que para ti es este mensaje del día de hoy, en esta noche. Quédate conectado hasta el final para poder ver de cómo se va desatando todo este tipo de situaciones en una vida aparentemente todo normal externamente, pero dentro de la familia se estaba viviendo situaciones muy complicadas. Absalón había tomado acciones, justicia por sus propias manos y toma la decisión de matar a su hermano.
Entonces, el panorama dentro de esa familia, tenemos un padre adúltero, tenemos un padre asesino, tenemos a un hijo asesino, tenemos a otro hijo que viola a la hermana, tenemos a otro hijo moviendo, agitando al pueblo con artimañas para que puedan derrocar el reinado de David. Pregunto yo, pero quiero que saboreas tu café. Por eso que te he contado, para que tu café esté más rico y no esté amargo, porque la palabra a veces entra muy duro y amargo. El café no se pone amargo, tampoco la palabra cuando la verdad llega a nuestras vidas. Esa verdad va a llevar en medio de la oscuridad, en medio de lo turbio, va a llevar a una luz especial de restauración en nuestras vidas. Saborea la palabra y toma tu café. Se desató una venganza familiar. Absalón odiaba a su hermano. Lo tenía guardado en su corazón. David se enteró lo que el hijo había hecho, de cómo había ultrajado, había violado a su hermana, y David no hizo nada frente a la situación. Él fue permisible contra el pecado. La falta de disciplina de David frente a los hijos empezó a generar ese profundo resentimiento que le derivó a una rebelión tras luego asesinar a su hermano Amón. Esta rebelión que se había levantado en el corazón de Absalón estaba reflejando un deseo de venganza. No solo lo que había sucedido con su hermana, sino por la posición donde él se encontraba como hijo de la realeza. Posiblemente él se sentía abandonado, se sentía aislado, porque David tenía de alguna manera un poco más de preferencia con su otro hijo Salomón. Estas diferencias entre los hijos, cuando los padres hacemos diferencias sin darnos cuenta o dándonos cuenta, buscando preferencia a los hijos, vamos a ir marcando dolores de resentimiento en los corazones de nuestros hijos. O cuando miramos que uno de los hijos hace algo incorrecto y el padre, en vez de corregir y alinear, disciplinar inmediatamente, no dice nada, más por el contrario, hace acciones que favorezcan al otro hijo. Esto trae consecuencias muy dolorosas. Punto número 2. Quiero que saborees la palabra. Disfrútala, sorbo por sorbo. Cada uno de nosotros tenemos que saborearla en el valle de la oscuridad, en el valle de Cedrón. Siempre va a haber una luz que ilumina. Esa luz que nos va a llevar a comprender que tenemos que activar inmediatamente disciplinas cuando sea necesario disciplinar. En la anterior enseñanza había mencionado que la disciplina no necesariamente es golpe. Necesitamos todos ser disciplinados. Yo me gozo, y también te tienes que gozar cuando somos disciplinados por nuestro Padre Celestial, porque Él no quiere que lleguemos en que se desborde dentro de la familia situaciones como la que estamos estudiando en esta noche. Otro punto que quiero que entendamos en esta noche. Si tú quieres gobernar un pueblo, primero gobierna tu casa. Sí, tú que estás escuchando en esta noche, amiga, amigo,
Si tú quieres gobernar un pueblo, primero gobierna tu casa. En 1 Timoteo 3:5 dice lo siguiente: pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? Y ojo, amiga, hermana que tú estás escuchando, tu varón que estás escuchando en esta noche, no solamente esta palabra es para los que van a servir al Señor, sino es para todos nosotros como padres. Si tú no puedes, como hombre, dirigir a los de tu propia casa, ¿cómo podrías cuidar de una empresa? ¿Cómo podrías dirigir una institución pública o privada? De cómo podrías cuidar y dirigir, dice la iglesia. Este principio está centrado en la idea de que tenemos que aprender a administrar la familia. Es un requisito previo para tener un liderazgo público. Si tú estás añorando en tu corazón, varón, el querer tener un liderazgo público, primero fíjate de cómo está tu casa, de cómo están tus hijos, de cómo está cuidado tus hijos, cómo está cuidado los corazones de cada uno de los miembros de la familia. Este principio se ha perdido de vista por muchos varones, porque quieren ser esos líderes públicos, eficientes, muy aplaudidos por el mundo, admirados por los demás. Pero primero debe poner los cimientos básicos en su hogar. Quiero que en esta noche saboreas la palabra. Primero debes ser admirado por tu esposa y por tus hijos, por tus hijas. Eso va a ser el tamiz para que tú puedas ser ese líder públicamente. Porque si tú no sabes gobernar tu casa, ¿cómo vas a cuidar la dirección de esa empresa, de ese cargo de confianza que te han entregado? De cómo vas a gobernar y de cómo vas a cuidar a otras personas que te han dado ese nivel tan alto para que puedas asumir en el lugar donde te estás encontrando en este momento. En 1 Timoteo 3:4 nos dice lo siguiente: debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos le respeten y le obedezcan. Este es un principio eterno. Este principio no se puede romper. Tenemos que ver primero cómo está nuestra familia, de cómo está caminando nuestros hijos. David había perdido completamente el respeto de su hijo. Preguntó en esta noche tan difícil de su vida, el hijo Absalón había anidado en su corazón por muchos años. Esa inacción frente al pecado, su padre no había hecho nada. David era un gran líder. Había peleado, él fue uno de los grandes guerreros que batalló con muchas tribus. Pero ahora había una batalla interna dentro de su hogar. Y ante esa batalla que se estaba presentando dentro de su hogar, David no había hecho nada. Y en esta noche yo te quiero preguntar, varón de Dios, ¿has perdido el respeto de tu hijo? Mujer, ¿has perdido el respeto de tu hija? El hijo entra y sale de la casa como le place, llega a la hora que quiere sin ningún respeto frente a los padres. Hace cosas ocultas en tu vida.
Tú como padre, ¿estás enterado de las cosas en que aqueja a tu hija, a tu hijo? Son preguntas importantes que debemos de hacernos. Por eso que es importante que en esta noche empecemos a saborear la palabra. Saborea la palabra sorbo por sorbo. ¿Has perdido el liderazgo en tu hogar? Las Escrituras nos están enseñando a la luz de la palabra que el hogar, sí, amiga, sí, hermana, sí, hermano, sí, los que están conectados en esta noche, los que están escuchando esta enseñanza de los martes entre sorbos y versículos, quiero que saborees la palabra. El hogar es el campo de entrenamiento para formar carácter y para formar autoridad. Sí, el hogar. El hogar es un campo de entrenamiento. No afuera, sino adentro. ¿Cuánto varón está respetándote tus hijos y tu mujer? Mujer, ¿cuánto está respetando ese varón, ese esposo y tus hijos? ¿Estamos formando carácter en ellos? Ese carácter sólido basado en la palabra, haciendo que esas virtudes maravillosas que Jesús nos ha modelado cuando Él estaba en su ministerio terrenal durante todo ese tiempo, esos 3 años y medio que Él estaba aquí en la tierra y nos ha modelado humildad, obediencia, una obediencia plena frente a nuestro Padre Celestial. Él lo decía claramente, que yo no hago nada lo que mi Padre no me haya indicado. Qué maravilloso, ¿verdad? Tu hijo que estás escuchando o hija que estás escuchando. Jesús nos ha modelado esas virtudes maravillosas y nos dice que tenemos que formar carácter. Y una de las formas de tener esas virtudes es ser obediente. No rebelde. No. La rebelión trae consecuencias dolorosas. Lo que nuestro Padre quiere que seamos obedientes y aprendamos a honrar a nuestros padres. Y gobernar en el hogar no significa ser un dictador. Cuidadito. Cuidadito, varón, que te equivocas. Acá no es de que tú seas el dictador y que digas, aquí mando yo. Y lo que digo se cumple. No, así no funcionan las cosas. Sino que tenemos que dirigir el hogar con amor, con sabiduría que viene directamente del cielo para que podamos mantener el orden con la dignidad que cada uno de los miembros de la familia tienen. Pero para eso, como padres, tenemos que ser íntegros. Tenemos que ser íntegros en todo. Nosotros como padres, como madres, somos esos espejos para nuestros hijos. Somos como libros abiertos donde nuestros hijos pueden mirar todas las virtudes que no solamente de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Vamos reflejando a través de nuestras acciones toda nuestra integridad que tenemos de todo lo que decimos para que lo hagamos. Porque un buen líder dentro de un hogar, ese padre, esa madre, tiene que ser coherente en su vida privada para que luego pueda ser respaldado como autoridad en su vida pública. Sin fingimientos, sin hipocresía, sin ser permisible ante el pecado, sino íntegros de corazón, íntegros en nuestras acciones, y así vamos a lograr tener
dentro de la órbita sistémica a toda la familia y todo funcionará correctamente. Por eso que es importante, en esta noche tú que estás escuchando, saborea la palabra, sorbo por sorbo. Si tú no puedes gestionar la responsabilidad más cercana y personal que es tu hogar, tu familia, entonces no estás capacitado para asumir responsabilidades mayores. Sí, un ratito. Sí, eres gerente, ya está bien. Sí, eres gerente. Eres un alto funcionario, probablemente, sí. Eres un gran profesional, muy reconocido en el mundo secular. Probablemente sí. Pero yo te pregunto, ¿tu hogar cómo está? ¿Tu casa cómo está? ¿Has aprendido a gestionar correctamente, con responsabilidad, a tu familia, a tus hijos? ¿Realmente estarás capacitado para asumir responsabilidades mayores? Por eso es necesario. Cuando no tomamos visión de todas esas cosas y queremos burlarnos de la dignidad de nuestros propios hijos, de nuestra familia, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y vamos pecando por allí y por allá, un pecadito por aquí, un pecadito por allá, total no le hace daño a nadie. Esos conceptos erróneos que recibimos del mundo. David, un hombre de acuerdo al corazón del Padre, había dejado de hacer su trabajo y se quedó en su casa. Y en su mente estaba dando la vuelta de cómo adulterar. Ese deseo de un minuto, de un segundo, echó a la borda toda una trayectoria de vida. De cómo la familia estaba completamente desbordando. Estaba fuera de órbita completamente. Y era necesario. Era necesario que David ingresara al valle de Cedrón. En ese valle de Cedrón era necesario que él ingrese para que pueda ser procesado, para que él pueda entender de una manera completamente diferente. Este valle de Cedrón es un valle de dolor, es un valle de traición. David tenía que entrar a ese lugar para que pueda ser procesado. David lo tenía claro, amaba a sus hijos, claro que amaba. Pero él falló en ejercer disciplina justa, constante, que por su inacción se generó mucho resentimiento entre Amnón y Absalón. David había perdonado a su hijo Absalón, pero no había aprendido a gestionar esa raíz de odio, de resentimiento que estaba en el corazón del hijo. Demostrando la falta de disciplina, la confrontación directa para poder evitar consecuencias familiares tan graves como la que se estaba en ese momento visualizando en la familia. Amada, varón que tú escuchas, el que ama disciplina, el que ama confronta, el que ama corrige. Nuestro Padre por eso nos corrige. Y si el día de hoy la palabra te está confrontando y te está corrigiendo, recíbele. Recibe con humildad la palabra, saboréala, sorbo por sorbo. Haga esa mea culpa. Saborea también tu café. Porque cuando el pecado ingresó o ingresa a la familia, va a haber una falta de comunicación entre nosotros. No había esa reconciliación entre David y Absalón.
durante 5 años permitió que la amargura en el corazón de su hijo siguiera creciendo cada vez más y más y más. En esta noche siéntete amada por nuestro Padre Celestial, que si te está confrontando el día de hoy con la palabra, recíbala, porque Él te ama y quiere restaurar tu vida, tu familia, tu matrimonio, el corazón de tus hijos. David era rey y padre. Descuidó totalmente la atención personal de su familia, pero posteriormente, cuando él pecó, también descuidó al pueblo de Israel. Y por eso que Absalón tomó la delantera ante estas cosas y ante ese vacío que había, empezó a llenar de mentiras a la gente para engañarles a los demás. Y así empezó a debilitarse la autoridad moral de David frente a su casa, pero también frente al pueblo de Israel. Es necesario ingresar al valle de Cedrón, ese valle de traición. Es necesario. Necesitamos ser procesados. Otro punto es, ingresando al valle de Cedrón, al valle de la traición. Segunda de Samuel 15:23 dice lo siguiente: entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban. Así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. La rebelión nace en el corazón del ser humano. Sí, quiero que escuches. Si hay rebelión en tu corazón, porque hay un descuido de un amor que no ha sido trabajado en tu corazón. Si hay algún hijo tuyo que está caminando en rebelión contra ti, no es que le agarres a palos, sino que él está a falta de amor. Hay vacío en su corazón. Pero necesita disciplina. Requiere entender y conocer los límites claros y tener una comunicación sincera con su padre y con su madre. David estaba entrando al valle de Cedrón, a ese valle de traición, a ese valle de juicio que ya había sido profetizado por el profeta Natán. Cuando David cometió el pecado con Betsabé, que adulteraron y posteriormente mataron, o mató David al esposo de Betsabé. Qué doloroso son las consecuencias del pecado, ¿verdad? Quiero que pongamos un poquito de pausa y saboreas el café, saborea la palabra. Sorbo por sorbo, para que podamos comprender que a veces minimizamos el pecado y no nos damos cuenta las consecuencias del pecado. David no había medido las consecuencias de su propio pecado. Solo se dejó llevar por el momento de una pasión pasajera y de cómo se le escapaba de las manos a toda su familia. En 2 de Samuel 12:11 dice lo siguiente: esto dice el Señor. El profeta Natán estaba llevando una palabra a David. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos.
esta palabra que Dios le estaba dando a David se cumplió. ¿Y cómo se cumplió? Absalón, el hijo amado de David, se acostó con todas las concubinas de David. David estaba en el punto más bajo de su vida. David estaba caminando en el valle de Cedrón. Estaba viviendo la peor humillación de su vida. Él estaba viviendo una derrota en su vida espiritual, en su vida familiar, en su vida como rey. Él estaba viviendo un abandono, pero sobre todo, él estaba viviendo y estaba bebiendo la traición. Pero también las consecuencias de su propio pecado. Un camino doloroso, ese camino de Valle del Cedrón, tan dolorosamente él tenía que pasar ese valle. Y David lloraba. David estaba llorando profundamente. El dolor era tan profundo de ser traicionado por su propio hijo amado. La tristeza había invadido completamente al ver a su familia dividida y tener una familia de un fracaso total. Por su propio pecado había traído calamidad a su familia. Y esto él lo estaba bebiendo con tanto dolor. Su corazón estaba completamente destrozado. No solamente destrozado por haber sido destronado, sino que le dolía esa traición tan profunda de su propio hijo. Otro punto que vamos a desarrollar, y quiero que saborees la palabra sorbo por sorbo, la paradoja del llanto al refugio y a la protección en el corazón de Dios. En este valle de traición, en este valle de dolor profundo, en este valle de humillación profunda, hay una paradoja escondida, una bendición, que es un refugio, una protección de nuestro Padre Celestial. En 2 de Samuel 15:30 dice lo siguiente. Entonces David subió el camino que le llevaba al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. ¿Tú te imaginas a un David guerrero que la gente gritaba: Saúl mató a 1000, David mató a 10,000? Esa barra que le hacían. David estaba cruzando el valle de Cedrón, ese valle de traición, ese valle de humillación. Y él caminaba, dice, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrían la cabeza y lloraban mientras subían el monte. David cruzó el valle llorando al huir de Jerusalén. Lo que representa un momento de profunda humillación, de profundo arrepentimiento, el dolor extremo y el abandono total de sus propios esfuerzos se habían acabado. Ya no tenía fuerzas para continuar él. Lo único que le quedaba es confiar en la voluntad de Dios. Esta paradoja que se va presentando en medio de ese cruce del valle, llorando, humillado por haber sido derrocado de su reino, recibir la traición directamente de su propio hijo. En medio de ese valle, la paradoja que radica aquí es en el punto más bajo del reinado, del quebranto emocionalmente de David. Pero él no se rebeló contra Dios.
David estaba viviendo el punto más bajo de su vida, la humillación más baja de su vida, la traición que él no esperaba, pero nunca se rebeló contra Dios. ¿Qué humillación más baja estás viviendo en este tiempo, amada mía? ¿Qué traición estás viviendo en esta temporada de tu vida? ¿Has pasado por ese valle de Cedrón, ese valle de traición? ¿Estás camino a ello? ¿O estás a punto de ingresar a ese valle? David se humilló ante Dios. Ese valle de humillación es donde David empezó a experimentar una bendición sobrenatural. Empezó a mirar de cómo la soberanía de Dios y la protección sobrenatural empezó a cubrir completamente su vida, convirtiendo su desgracia en un refugio. Y ese refugio le llevó a tener un acto de adoración sincera hacia Dios. Allí en ese valle es necesario ingresar. David necesitaba ser procesado por su pecado. David necesitaba experimentar ese dolor profundo por la permisibilidad del pecado. David necesitaba comprender que habían propósitos mayores que el de codiciar a una nueva mujer. Había propósitos mayores en su vida. Y Dios necesitaba procesar a David en ese dolor. Ese valle de Cedrón representa el inicio de la restauración de David. Fue allí donde confió plenamente en Dios y desestimó los consejos de otras personas, permitiendo que la voluntad de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se hiciera realmente real, experimental en su vida, sobre su propia voluntad. Porque su propia voluntad de codiciar a una mujer le había traído consecuencias muy dolorosas en su vida. La luz de restauración estaba empezando a visorarse en la vida de David. Porque tenemos un Padre bueno, que quiere lo bueno, lo agradable y lo perfecto para nuestras vidas. Pero su palabra es inmutable, su palabra no cambia. Nuestro Padre nos lleva a esos valles, pero de esos valles tan dolorosos, humillantes, no es para destrozarte, no es para derrocarte, no es para aplastarte, no es para desecharte, sino es para restaurarte. Es para purificarte, es para limpiarte, es para procesarte, es para cambiar totalmente tu corazón, es para reajustarte, es para alinearte a su espíritu. Para que tú camines de acuerdo a la voluntad del Padre, no de acuerdo a tu voluntad. En 2 de Samuel 7:16 nos dice lo siguiente: tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono está seguro para siempre. Qué poderosa es el Señor. Qué poderoso es nuestro Padre Celestial. Quiero que saborees la palabra. Cuando tú estás mirando ruinas en tu vida, cuando tú estás mirando que ya nada funciona, que todo es un caos en tu familia, Él dice: tu casa continuará para siempre delante de mí.
Tu vida está seguro de mí. Tu familia que creías que ya se había echado por la borda. Quiero que tú camines en mi voluntad. Él quiere que tú te alinees. Él quiere procesar tu corazón. Él quiere que tu corazón sea íntegro, limpio, puro. Para eso nos lleva al valle de Cedrón. Saborea la palabra. Sorbo por sorbo. En ese momento de desespero, en ese momento de dolor, en ese momento de angustia, de toda la traición que estaba viviendo, siempre va a haber una palabra poderosa de nuestro Padre Celestial. Siempre una promesa va a estar allí alumbrando nuestro entendimiento para poder ser procesados y salir restaurados de ese valle de dolor, de ese valle de traición, de ese valle de proceso que tú y yo tenemos que pasar. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Esta humillación de David trajo un verdadero arrepentimiento en su corazón por todo lo que había hecho. Pero no solamente ese arrepentimiento sincero, sino la confirmación, iglesia amada mía, varón que escuchas. Allí, en ese valle donde estás llorando, Él viene y trae la confirmación de su pacto sempiterno. Ese pacto maravilloso que fue sellado con la sangre carmesí de nuestro Señor Jesucristo. Ese pacto inquebrantable, ese pacto eterno, ese pacto maravilloso que nos sostiene en nuestras vidas y trae confirmación del pacto de Dios para que su trono sería establecido para siempre a través de su descendencia. En el Salmo 84, del 6 al 8, dice lo siguiente: cuando andes por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes. Cada uno se representará delante de Dios en Jerusalén. Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Qué maravillosa oración. Qué maravilloso que cuando tú levantas adoración en medio de ese dolor, en medio de ese valle de llanto, el Señor va a convertir ese lugar de manantiales refrescantes en tu vida, trayendo una promesa de restauración a tu matrimonio, a tu familia, restauración a los corazones de nuestros hijos. Dios utilizó este momento de quebranto para purificar a David y prepararlo para su regreso, porque él demostró ese arrepentimiento sincero y la gracia maravillosa de Dios, que siempre está en movimiento porque es dinámico, le trajo ese restablecimiento, ese establecimiento y esa afirmación a David para que él pueda continuar en el reino de Dios. En 2 de Corintios 4:7 dice lo siguiente: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. David estaba recibiendo esos manantiales frescores en su vida, porque la luz de Cristo estaba iluminando en el corazón de él, estaba restableciendo situaciones. David estaba siendo procesado, su corazón estaba siendo anidado, un corazón
adorador en espíritu y en verdad. En el corazón de David no había venganza. Y te aseguro por qué no había venganza, porque quiero que tú y yo vayamos a 2 de Samuel 19:22. David estaba regresando a Jerusalén después de todo el proceso que había vivido. Y conversa allí con las personas y le dice: ¿quién les pidió su opinión a ustedes? Hijos de Sarbia, exclamó David. ¿Por qué hoy se han convertido en mis adversarios? Esto no es un día de ejecución, porque estaban hablando: Señor, ahora estás aquí para vengar de todo lo que te han hecho. Y David dijo: pues hoy he vuelto a ser rey de Israel. En el corazón de David, luego del proceso, no había venganza en el corazón de David. Y acá hay un último punto que quiero tratar: el paralelismo del dolor de la traición de Jesús en el valle de Cedrón, camino a la victoria. En la Biblia no hay casualidades. David había pasado por ese valle de Cedrón llorando por la traición de su hijo. Pero hoy te cuento que Jesús también pasó por ese valle de Cedrón. Camino al huerto de Getsemaní, Jesús también fue traicionado por su amigo Judas, por uno de sus discípulos. Jesús también lloró. Allí en el huerto de Getsemaní, él estaba viviendo una situación que estaba empezando a experimentar todo el pecado que venía frente a él, pero él lo tenía claro, las cosas, que él había venido para reconciliar al mundo, trayendo la redención eterna para la humanidad. Esa reconciliación confirma en nuestras vidas y en nuestro corazón la soberanía de Dios en medio de la traición, en medio de la crisis más profunda en la que tú puedas estar viviendo. El Señor va a traer restauración a tu vida. El Señor va a traer restauración a tu matrimonio, a tu familia. En esa conexión que encontramos entre David y Jesús, cruzando ambos el valle de Cedrón, ese valle de traición, angustiados. Pero Jesús no codició el trono, más bien él dejó voluntariamente el trono. Mientras que Absalón estaba codiciando el trono, Jesús estaba dejando el trono para venir y convertirse como ese cordero inmolado, para ir a la cruz con un corazón humilde, rendido. Esa es la paradoja, que mientras estás en el momento de dolor y de traición, hay un cumplimiento superior, hay propósitos mayores de Dios en tu vida, convirtiendo esa traición humana en una bendición eterna. Si ha habido traición en tu vida, en tu familia, por cualquiera de los miembros de la familia, el Señor esa traición va a convertirlos en bendiciones eternas. Esas bendiciones maravillosas que Él quiere que tú y yo las disfrutemos. Ese es el paralelismo que vamos viendo entre la conexión de David con Jesús. Dios utiliza la maldad humana para llevar a cabo sus planes soberanos. El rechazo de David lo llevó a un refugio temporal, pero la entrega de Jesús nos lleva a una salvación eterna. Esa traición que te parece una derrota en tu vida, Dios puede utilizarla para propósitos mayores y entregarte bendiciones eternas. Quiero que te goces en esta noche, como dice en Filipenses 2, del 6 al 8, aunque era Dios, no consideró
que el ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humildad, posición de un esclavo, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló y asimismo, en obediencia a Dios, murió en la cruz, como morían los criminales. La bendición es perfecta a través del sacrificio y la humillación demostrada por nuestro Señor Jesucristo, que Él caminó en la obediencia de Dios, que Él caminó para que podamos tener propósitos mayores. Jesús no se enfocó en su voluntad, Él se enfocó en los propósitos eternos. A través de Jesús se dio cumplimiento lo que Dios le había hablado a David. En 2 de Samuel 7:16, que habíamos leído hace un momento: tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Jesús estaba cumpliendo esa promesa. Él vino a cumplir promesas maravillosas, y en ese momento, luego de la traición que él estaba viviendo, luego de pasar ese valle de Cedrón, Jesús estaba dando cumplimiento a todo ello. Lo que está escrito en Lucas 1, del 31 al 33. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás el nombre de Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es comprender que es necesario pasar ese valle de Cedrón! Esa lucha, esas batallas que se presentan en nuestras vidas, se convierten en una luz de restauración en nuestras vidas a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Redentor. Él trae la reconciliación de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Como dice en Malaquías 4:6, sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Es momento, amada mía, varón que tú escuchas, si eres padre o eres hijo, quizás has pasado ya ese valle de Cedrón, ese dolor profundo que has estado viviendo, pero el Señor quiere restaurar tu vida, quiere hacer que esos corazones vuelvan a los padres. Hijos, tú que estás escuchando, hija, tú que estás escuchando en esta noche, que hoy el Señor haya tocado tu corazón, para que tu corazón rebelde que estaba allí, porque creías que había injusticia que hacían tus padres contra ti, y querías derrocar la autoridad de tu padre, hoy el Señor te dice: yo voy a reconciliar ese corazón con tu padre, con tu madre. Y tu padre y madre que vas escuchando, cuando habías endurecido tu corazón y veías en tus hijos una indiferencia, quizás por tu mal comportamiento como padre, pero el Señor nos da esa promesa en medio de ese dolor, en medio de esa humillación profunda, en medio de esa traición que puedas haber vivido. Él trae luz de restauración para tu familia, para tu matrimonio. Quiero que te quedes con esta palabra y sigas saboreando sorbo por sorbo la palabra. Saboréala. Esto es el mensaje del día de hoy, en sorbos y versículos. Y nos estamos viendo a la próxima semana para que nos podamos conectar y pueda contarte algunas cosas más. Nos vemos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Hey, iglesia.
Alicia, tenemos buenas noticias para ti. Tus planes acaban de subir de nivel. Esta semana arrancamos algo que va a transformar tus noches. Los martes, 7 p.m., un café, una Biblia y conversaciones que sí importan. Entre sorbos y versículos con la pastora María. Un espacio para hablar sin máscaras, hacer preguntas reales y salir más ligero de lo que llegaste. Los miércoles 7 p.m. Si eres de los que dicen, yo quiero entender bien la Biblia, esto es para ti. Edificados en la palabra con el pastor César. Aquí vamos profundo, nada superficial. Vas a salir con fundamento, no solo emoción. Y los jueves 7 p.m. Juventud, pasión y fe sin filtros. Fe en voz alta con Yesenia Rosales. Aprendiendo a vivir lo que creemos, pero de verdad, allá afuera donde se pone a prueba todo. Y los domingos 7 p.m. Herederos con Guinness y Merisabel Abregú. Estamos caminando por el libro de Éxodo. Sí, es un texto antiguo, pero aburrido no es para nada. Prepárate porque aquí hay risas, revelación, momentos que sacuden el corazón y otros donde vas a decir, eso era exactamente para mí. Porque el mismo Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos hoy. Ya lo sabes, no es solo una agenda, es una semana para crecer, para conectar y para encender tu fe. La pregunta no es cuál vas a ver, la pregunta es, ¿te lo vas a perder? Nos vemos a las 7 p.m.